Meta. Preparados ya. Qué tema esto, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que estábamos haciendo? Qué bárbaro. Qué maravilla. No lo puedo creer. ¿Cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, Que haya 7, 10 está bien. 9, 10, 11, 12, 13, 15. Bueno, está entrando la gente. Muy buenas noches. Porque creo que si algo nos unifica es la noche, a todos. Aunque estén en Europa también. Así que pues ya son las 12 de la noche. ¿Cómo están ustedes? Ahí están apareciendo algunos videos. Estela Maris. Hola Verónica. Carmen, ¿cómo estás? Hola Alicia. También de Neuquén. Hola. Hoy a los que estén de Neuquén los voy a nombrar porque son muchos más que la otra vez. Muy bien, Gustavo Piccolo. Y Hilda Santoro. ¿Quién más? Hola Gustavo. Bueno, a ver, entonces vamos a... Bueno, está ingresando gente todavía en la sala. Les comento que hay 97 inscriptos hasta el momento. Le pegamos al palo de los 100 de cupo. Sabemos que tal vez no vaya a ser la cantidad de gente que va a estar hoy, pero esperamos que va a ser un poquito parecido al primer Zapaleando. ¿Quiénes son los que...? Hay algunos videos que no veo, y si los que quieren poner videos, por favor háganlo, porque nos interesa que nos veamos, aunque los audios van a estar apagados. Así nos vamos saludando. Hola Soraya, ahí aparece. ¿Cómo estás? Javier Carabedo. Bueno, les comento, tengo 2 minutitos para contarles un poco lo que es la propuesta de Zapaleando desde Mediadores por la Paz y la Justicia Social, que es un grupo de Facebook que está desde el año 2011. Desde el 2011 nosotros como grupo, con los que comenzamos, Graciela es una fundadora junto conmigo, Alberto Tacitano y algunos otros más, nos propusimos generar un canal donde toda la gente pueda colocar cualquier cosa que tuviera que ver con la mediación, la conciliación y la resolución de conflictos. Y desde ese día la gente no ha dejado de inscribirse, ya son más de 2.200 miembros. Y cuando empezó la pandemia, Graciela un poquito al principio decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque 2.200 personas, están todos en la casa. Y bueno, y ahí fuimos tomando y arrancó, hablé con Alejandro, le digo, yo si voy a hacer algo, el primero con que quiero hacerlo es con mi amigo de hace 35 años, o más, ya ni me acuerdo. Y nos conocemos con él hace muchísimo tiempo, él abrazó la mediación mucho antes que yo, y cuando yo descubrí este mundo, bueno, la verdad que él ya estaba de referente, digamos, ¿no? Y entonces le dije, bueno, vamos a hacer algo. Y Ale, lo primero que me dijo Ale es, mirá, yo lo que no quiero es entrar en el esquema de seminarios, dar charla, clase, pregunta. Yo lo que quiero es hablar con la gente y que la gente habla conmigo. O que hable con nosotros. Y ahí fuimos unificando y salió un nombre, por el hecho de estar yo en Zapala, Neuquén, que es el lugar donde me encuentro ahora. Y ahí en el entorno de Alejandro alguien tuvo la brillante idea de decirle, bueno, pues no le ponen Zapaleando. Y dijimos, bueno, le vamos a poner Zapaleando, primero geográficamente. Y después hablando con una persona me dice, ¿pero qué? Si estuvieras en Mendoza se llamaría Mendociando.
Y me dije, no, la verdad que y empezamos a ver cuál era la interpretación de la palabra zapaleando, y zapaleando tenía mucho que ver en un juego de palabras con zapar. Zapar es algo que hacen los músicos cuando quieren crear música, y hacen contrapunto, y con eso van generando temas, temas musicales. Y esto me mete en otra cuestión que tiene que ver con explicarles a ustedes cuál es el formato que estamos ofreciendo en Zapaleando. Mediadores por la Paz y la Justicia Social ofrece 3 formatos. Entrevista, entonces ahí hay preguntas al entrevistado, que generalmente se las hace el entrevistador, que puede ser yo, Graciela, cualquier persona del grupo. Están los seminarios, que ahí alguien pone PowerPoint, explica, y habrá un espacio de preguntas también. Y está el Zapaleando, que en realidad lo vamos a hacer y generar con Alejandro en muchas oportunidades. Entonces algunas veces, tal vez zapaleemos solo Alejandro y yo, otras veces zapalearemos Alejandro, yo, y como hoy, que tenemos a Rosa María Olave y a Varinia Penco de Chile, que ya luego se van a presentar. En realidad, seguramente porque lo conozco a Alejandro, en cuanto le dé la palabra, lo va a hacer él. Y bueno, surgió, zapar entonces es eso, crear temas, y otra acepción de la palabra zapar es preparar la tierra. Entonces, ustedes fíjense que surgió el nombre, y después el significado, con 2 significados muy importantes para esto. Así que un poco es lo que vamos a hacer. Termino diciendo lo siguiente y ya comenzamos. Les decía que en Zapaleando tratamos de plantear temas, hacer temas. Si ustedes tienen alguna pregunta, les pedimos que hagan el esfuerzo de convertirla en un tema. Obviamente que la opinión es bien recibida de todos. Las preguntas, si no la pueden convertir en tema, háganlas. Si las hacen, Graciela, que va a estar atenta en el chat, les va a decir si pueden convertir esa pregunta en un tema, para poderlo exponer luego a los que estamos zapaleando, y en esa forma el que plantea un tema también ingresa a zapalear. Y el resto, bueno, va colocando cosas en el chat. En algún momento determinado, Graciela nos va a decir cuáles son, o yo voy a decir, si Graciela me lo va diciendo, cuáles son los temas que fueron tratando, y vamos a decidir en el último tiempo, en los últimos 20 minutos, van a ser absolutamente para hablar de varios temas. La otra vez nos fue bastante bien con este formato. Espero entiendan que plantear temas es hacerlos partícipes de la creación de cosas, de ideas, fundamentalmente de ideas, que es un buen momento para hacer eso. Así que bueno, Ale. Gusto enorme. Me excedí 3 minutos, pero empezamos más tarde. Gusto enorme de poder nuevamente compartir contigo este espacio, y al mismo tiempo de tener la oportunidad de ver a muchos amigos nuevamente aquí. Algunos que no mencionaste, que están entre ellos, luego van a ir surgiendo, como Cata Serrano, por ejemplo, que siempre está. Y de tener la oportunidad de pensar juntos los conflictos sociales de América Latina como tema, pero especialmente como tema poner a Chile como un espacio referencial primario, para luego hablar de otras categorías, y no quedarnos exclusivamente con Chile, pero sí Chile como un espacio a tener en cuenta. En principio a mí me parece que es fundamental que algunas cuestiones las podamos compartir con 2 personas que son referenciales en esta materia de la conflictividad social. Una es la presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, con la cual tengo la oportunidad de trabajar con el colegio y en algunas acciones que tienen que ver con la búsqueda de atención temprana o atención posterior y en la relatencia de los conflictos. Habría que ver cómo lo categorizamos después. Que es Varinia Penco, a la cual le tengo mucho respeto, estima, aprecio mucho. Y otra es mi amiga Ochi Olave, que tiene
bueno, una trayectoria enorme en el tema de la conflictividad comunitaria, de la conflictividad social, y que está también a cargo del diplomado y todo lo que tiene que ver con el campo académico en la universidad respecto a estos temas, ¿no? En la Universidad Alberto Hurtado, a nuestros temas. Y como acá están todos, un colectivo del mundo de la gestión constructiva de conflictos, más algunos amigos puntuales, está muy bueno que lo digamos. Ellas dos son referencia en Chile de estos temas. Obviamente hay muchos más, pero forman parte de un colectivo que están empujando para poder trabajar la conflictividad social. Conflictividad social que yo decía antes que no es exclusivamente chilena, pero que en Chile hace pie. Y que si uno ve las tensiones entre las multiplicidades que pueden llegar a existir, se presentan, nos atraviesan, posicionan desde una dolencia social extendida en América Latina, ¿no? Sería justo no mencionar los temas de la conflictividad que existió antes de la pandemia, porque había, de hecho, manifestaciones muy fuertes, muy fuertes en países que no estábamos habituados a verlo de ese modo, pero también que tienen una especie de unicidad política, y que esa unicidad política lleva a determinado tipo de estructuras violentas para lo que puede llegar a ser la lógica de la incorporación de derechos, la lógica de el tener en cuenta a la sociedad. O sea, los estados como tales, con pocas capacidades por un lado, y por el otro lado una tensión muy fuerte entre la soberanía estratégica y la globalización, que se plantea en el escenario público como una nueva cuestión dentro de lo que tienen que vivir los estados. O sea, una presión muy fuerte en lo que hace a la carga impositiva social, por otro lado, una presión muy fuerte en lo que hace a la deuda externa hacia los estados, una presión muy fuerte en cuanto a lo que puede llegar a ser dinámicas donde se manifiesta la desigualdad, donde hubo privatizaciones en una época y donde no cambió esa matriz. Y al no cambiar esa matriz, lógicamente llega un momento donde se pretende no tener en cuenta las historias y tratar de buscar soluciones inmediatas a lógicas inmediatas. Pero bueno, Edward Said lo decía, los pueblos tienen historia y no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, donde hubo derechos, difícilmente la gente acepte dejar de tenerlos. O donde se ven cercenados esos derechos, lógicamente va a haber una efervescencia social que naturalmente va a emerger. Y pretender poner con narrativas constitutivas, con epítetos grandilocuentes, como lo está generando algunos en esta misma pandemia, ¿no? Lo vemos al actor central, en su escenario central, que es Donald Trump, diciendo, bueno, yo si tengo que combatir con el ejército a los manifestantes, lo voy a hacer, y si tengo que ganar las calles, lo voy a hacer. O sea que volver al mismo lugar que estábamos va a ser difícil, porque entender que el que estábamos no era el mejor de los lugares. Yo en una charla con Correa le decía, le hablaba de la vieja normalidad para pasar a una nueva normalidad, y me dice, bueno, difícilmente podamos ver como normalidad lo que no era normal. Nosotros lo habíamos, de algún modo, naturalizado esa normalidad, pero no era normal eso. Si hay desigualdad, si hay tensiones muy fuertes donde no se tiene en cuenta a nadie, o no se tiene en cuenta lo social, y difícilmente eso lo podamos llamar normalidad. Y yo comparto esa visión, comparto que realmente en las nominaciones está también la forma desde donde estamos mirando la problemática. Y claro, y pretender volver los conflictos a un lugar donde todo quede en el mismo lugar, como si no hubiera pasado nada, realmente sería una especie de... Por lo menos una pérdida de tiempo, ¿vale? Sí, yo diría, mira, una falta de respeto al intelecto. Y me parece que todos los que trabajamos en este campo, y a veces
ponemos lo mejor que tenemos para reencauzar conflictos hacia la no violencia, nos encontramos con escenarios de profunda desigualdad. Nos encontramos con escenarios de violencias estructurales muy fuertes. Sí, Entonces, hablabas recién... ¿cómo hacemos para trabajar asimetrías? Y esto ya es lo último que digo, como parte de un encuadre, ¿cómo hacemos para seguir trabajando asimetrías tan profundas desde acciones concretas nuestras que no sean exclusivamente funcionales para lo que el sistema pretende que se incorpore hacia el lugar de que no pasó nada y que no pasa nada y que todo vuelva al mismo lugar, sin tener en cuenta que ese lugar no es el lugar propicio para que el actor social se sienta cómodo, todo lo contrario. Si manifiesta su incomodidad, tiene que ver con que algo le está pasando, y en eso nuestro rol como terceros, o nuestro rol en la gestión constructiva de conflictos, debería incorporar desde lo ético, y yo digo debería como para abrir el debate ya con las chicas, con ustedes, yo le digo a las chicas porque con muchísimo respeto, las quiero y las aprecio mucho, para abrir un debate contigo y con ellas sobre, y con todos los que están presentes, sobre estas cuestiones que nos interpelan a nosotros también. O sea, el norte ético que nosotros debemos tener, hasta dónde lo vamos a posicionar como un estandarte, cuando en verdad, que no lo podemos dejar de lado de ningún modo, cuando en verdad la deconstrucción metodológica que tenemos que hacer es comprender narrativas, comprender a todos. Bueno, ¿cómo jugamos con estas dos cosas? ¿Cómo jugamos con nuestra ética y la comprensión? Yo lo dejo así como una especie de pregunta sin respuesta para poder debatir entre nosotros. La ética y la comprensión. Sí, Bueno, ahora necesidad de escuchamos comprender. un segundito solo para los que ingresaron últimos. Ya hay 41 personas en la sala. Y bueno, para los que no sepan cuál es la estructura o cómo es la organización del evento, les pido que levanten la mano y Graciela les va a ir explicando. Hago hincapié sobre el tema de que vayan pensando temas para hablar a lo último y temáticas determinadas. Y bueno, seguimos. Bueno, quien quiera, Variña, Ochi, quien quiera arrancar. Y empezamos a conversar, a charlar, a opinar. Bueno, parto Variña. Parta nomás. O como quieran, no sé. Muchas Sí. gracias a Yo- Ale y a Gabriel por No. por esta invitación que nos han hecho. ¿Me escuchan, no? Sí. Perfecto. Sí, y también poder compartir con ustedes lo que me ha parecido interesante el esquema, ¿no? Poder más bien conversar, más que poder andar dando respuesta a preguntas, más bien tal vez formularnos preguntas. Me impresiona que Ale ponga Chile como referencia. Me impresiona, así como tal vez muchos otros se impresionaron de Chile cuando estalló en octubre el despertar de Chile, el estallido social, los distintos nombres que ha tenido, ¿no? La revuelta también, denominado por muchas personas. De hecho, en los nombres ya uno puede ir descifrando cuáles son los significados que eso tiene. Y yo creo que sorprendió mucho, y desde ahí entiendo esto de la referencia que plantea Alejandro, porque Chile, con sus indicadores macroeconómicos, con un país, entre comillas, parte de la OCDE, bueno, un país ordenado, entre comillas, sorprendió con este estallido, pero que venía, yo diría, venía alimentándose desde hace algún tiempo, y probablemente todas esas señales previas que se dieron no fueron abordadas, ¿no? Creo que hablar de violencia estructural, hablar de conflicto estructural, conflictos estructurales, violencias estructurales, me parece que el momento en el que estamos con la pandemia nos los pone mucho más en evidencia. Si en octubre o a partir de octubre en Chile los conflictos empezaron a hacerse mucho más evidentes y que tenían raíces claramente estructurales, los temas de las necesidades básicas, ¿no? Los Claro. temas de
hechos económicos, políticos, sociales se pusieron en cuestión. Hoy día, en el marco de la pandemia, esto es más que evidente. Lo vemos, está está en nuestro entorno, está en nuestro día a día, está en nuestra cotidianidad. Sí, Rosa, se observa mucho, y además desde otro lugar. Me quedé pensando en lo que había dicho Alejandro recién como marco de referencia a Chile. Y entiendo ahora él para dónde iba. A ver, porque viéndolo desde afuera, Chile, en algunos sectores, era una referencia de un país que tenía muy bien planteadas las cosas, no sé, había una visión positiva en determinados sectores de la sociedad, por lo menos de aquí de Argentina, no sé si de otros países también, en donde se veía a Chile como, y de repente, un octubre. Entonces uno de afuera decía, ¿qué pasó? Pasó que estuvo pasando, ¿no? Que es un poco lo que nos decías. Yo recién pensaba y decía, qué buena manera de empezar octubre, ¿no? Del 2019. Está perfecto. Perdón. Más bien, creo que hoy día estamos, no sé si son temas, pero creo que aquí aparecen la complejidad de estos conflictos, la cronicidad de estos conflictos, si vamos hacia un momento donde los conflictos se pueden transformar más en situaciones y hechos de violencia, que es un riesgo, o podemos de alguna manera ir hacia un curso más constructivo de los conflictos que hoy día estamos viviendo. Creo que hay temas que empiezan a plantearse de manera mucho más clara y que también creo necesario preguntarnos cuál puede ser el aporte, ¿no?, desde el campo de la resolución de conflictos en este momento, que son momentos de desafíos importantes, ¿no? Pero quedo hasta aquí, para que continúe Varinia, tal vez. Sí, bueno, yo quería aprovechar la oportunidad primero para dar las gracias. Gracias, Gabriel, Ale, por invitarme. Y quizás también partir, obviamente, saludando. Hay muchas caras conocidas, mucha gente de Chile, muchos amigos que veo acá, la María Jesús, la Marce, estaba Elizabeth Segovia, había Carmen Gloria Bravo por ahí, ya, y a Yaneta, a Jimena, mandarle un gran saludo a todos. Y también hablar un poquito que cuando Ale decía que quizás éramos como referentes de lo que pasaba en Chile, yo quizás quiero compartir un poco desde el dónde voy a hablar y dentro de esa el ser referente, que siento que tengo como el honor y el privilegio de poder representar a los mediadores de Chile, al Colegio de Mediadores de Chile, y esta gran crisis que ya Alejandro ha explicado, ¿cierto?, en profundidad también, y Ochi ha estado conversando en relación a toda la violencia estructural que había, ¿cierto?, a las desigualdades, y a este gran macro conflicto que nos enfrentamos y que se hace más patente hoy día, surge y ha surgido desde esa etapa lo que justo terminó en la OCHI, y de ahí quería partir, desde dónde como mediadores podemos realmente intervenir. Y eso ha sido un fenómeno súper interesante para nosotros como país, como mediadores, que hemos podido ver cuando las crisis producen oportunidades, ¿cierto? Cuando se dicen que la crisis es como el motor de cambio para remover lo que está ahí en realidad como una perturbación más al sistema, y cómo este sistema se va acoplando, cómo nos vamos modelando en relación a eso. Siento que como mediadores y en Chile se produjo un fenómeno bien interesante, se produjo un fenómeno como de despertar, donde en realidad nos dimos cuenta de que los mediadores sí tenemos un rol, o sí deberíamos tener un rol, y donde nos empezamos a cuestionar desde qué es lo que habíamos hecho y desde el dónde estábamos también, y cómo nos visibilizábamos, nos validábamos en un ambiente, en un medio, en un contexto donde quizás legalmente no hay una validación tan fuerte en distintas áreas, a que no sea como familia, que está más localizado. Y en eso hemos estado trabajando, hemos seguido trabajando, y me encantó cuando tú dijiste que
zapar significa preparar la tierra, porque yo creo que en este tiempo de pandemia, que es tan conflictivo, tan fuerte en todo sentido, humano, social, económico, es tan potente, es imposible no removerse frente a eso. A la vez es un tiempo para preparar la tierra de nosotros como mediadores, en el sentido de, me encantaría que pudiéramos reflexionar de concretizar toda esta teoría, todo este análisis que conocemos, que yo creo que ya ampliamente hemos podido, no solo en sino en otras instancias también, también conversar, es el cómo vamos a ir preparando la tierra en todo sentido, la tierra desde nosotros como mediadores hacia adentro, desde del donde nos paramos, del donde vamos a ver, también desde si es necesario deconstruir lo que ya entendemos por mediación, y ampliar un poco, ir un poco más atrás al sentir de que somos operadores de conflictos y que quizás nuestra intervención no va a ser con el clásico rol de una mediación estándar que alguna vez se habló en como la antigüedad, o que incluso hoy en día, sino desde que como operadores de conflictos utilizamos la mediación como una técnica más dentro de tantas otras que existen. Y lamentablemente, Alejandro creo que habló, de repente usó la palabra como de cuánto vamos, no fue instrumentalizar, pero fue también utilizar, como utilizar la mediación, el diálogo, mal utilizado, que en el fondo cuando uno se acerca ahora o habla de esas palabras, ¿cierto? Los clásicos conceptos que los mediadores siempre tenemos, en vez de como de aquí, de recibirnos, es como, no, aléjate, yo de verdad con eso no quiero nada. Y ahí sí creo que tenemos un tiempo importante para reflexionar sobre a quién estamos dirigiendo, a quién le ofrecemos este diálogo, qué es lo que ha vivido esas personas, qué es lo que ha vivido. Cuando estamos hablando de una profunda desigualdad, como existe en Chile, cuando ahora a nivel, un caso puntual, ¿cierto?, de la pandemia, cuando ha costado tanto y las autoridades se cuestionan por qué es tan difícil, por qué no se logra controlar la pandemia en Santiago, ¿cierto? ¿Por qué en los sectores de Santiago donde hay población más vulnerable se ha logrado bajar un 30% en la movilidad con cuarentena total? Bueno, porque la gente tiene que salir ¿cierto?, a trabajar porque el gobierno no ha sido capaz de poder suplir las necesidades económicas, obviamente, que tienen las familias, necesitan poder salir. Bueno, yo no sé si a esas personas que han sufrido esa violencia tan fuerte, esa necesidad, uno pueda llegar y acercarse, siéntate a conversar, quiero que dialoguemos, cuando en realidad están viviendo y pasando algo tan potente, tan fuerte, que yo no sé, si yo fuera ellos, de verdad, les agradezco que lo que debería recibir es, no sé, un cachetazo, o sea, ¿de qué me estás hablando? Si en realidad mis conflictos son otros. Entonces, y no lo digo con un ánimo tampoco ni de crítica ni de nada, sino que entendamos, muchas veces nos sentimos o nos deprimimos, es lo que pasa acá en Chile, hablo, no sé cómo será en Argentina, pero que hemos tenido conversaciones de por qué la mediación no es, por qué es lo que pasa, la mediación es la mala, cuando se nos olvida que la mediación es un medio que aplicamos a un sistema y que lo importante es el sistema en lo cual lo aplicamos. Entonces ahí, por eso me gustó tanto y me encantó esta frase de preparar la tierra. Y siento que este es el tiempo justo en pandemia de eso, de preparar, de cuestionarnos, de generar redes, de planificar, de pensar, porque en la unión de verdad está la fuerza y muchas cabezas piensan, y siento que esto va más allá de un colectivo específico, sino que estamos hablando como de un grupo en general, o sea, de los mediadores, de cuánto podemos aportar, cómo podemos aportar, y quizás tengamos que deconstruir ciertos conceptos para poder plantearnos de una manera distinta, de una manera que la gente pueda entender, esto me suena real, no me suena tan naiva arriba de una realidad que no es mía en el fondo. Eso quizás quería compartir y tirar la reflexión. Sí. No, yo quería una cosita, en relación... Pero habla cuando quieras, Rosa. Algo que plantea Variña, efectivamente, ya, está bien.
La mediación en Chile ha estado bastante, yo diría, focalizada en los ámbitos de familia, salud, trabajo principalmente, y ha habido menos desarrollo en el ámbito de lo social y comunitario, pero ha ido despertando mucho más interés, mucho más bien a poder mirar que es un campo, en ese sentido, interesante y reafirmo lo que dice Variña, pero también a propósito de eso, yo creo que a partir de todo este movimiento social que ha habido en Chile desde octubre, ha habido mayores niveles de conciencia en muchos grupos de la población. Y en esos mayores niveles de conciencia respecto de los derechos a los cuales que cada uno tiene, ¿no? Eso también ha permitido mayores niveles de organización. Es decir, la pandemia con 18 de octubre previo es muy distinta a si la pandemia hubiera sido sin 18 de octubre. Es decir, de alguna manera se ha ido rearticulando a nivel de base social a través de ollas comunes, comedores solidarios, movimientos de mujeres. Entonces, ha habido un despertar que efectivamente ha venido acompañado de mayor organización. Y creo que ahí también hay un desafío para el mundo de la mediación que tiene que ver con cómo el mundo de la mediación también se conecta más con el mundo social, con el mundo de la sociedad civil. Creo que también es un momento para alimentarse, para vincularse. Creo que es un momento también de rearticulación y revinculación. No, yo quiero agregar algo, si me permiten, que tiene que ver con ser un poquito más picante en cuanto a incorporar un poco lo ideológico acá, porque me parece que estamos siendo autorreferenciales en función de, y no es una crítica, es simplemente una reflexión, en función de nuestra labor. Claro que si nosotros no ponemos lo mejor que tenemos, difícilmente podamos hacer algún aporte en este sistema. Pero yo creo que hay algunos elementos que tenemos que poner como categoría de análisis, y no lo podemos evitar. La lógica de los pasados reconciliados, los presentes unívocos y los futuros inevitables y sin cambios, generan ese mar de fondo que existen dentro de las sociedades. No lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Y ese escenario a veces es acompañado por los gobiernos. Gobiernos que tienden a tomar partido. En plena pandemia toman partido. Y vos tenés actores sociales que están en la calle, viene la pandemia y, bueno, el conflicto desaparece. No es que desaparece, se enerva, se disuelve. Y esa disolución no es que terminó, sino todo lo contrario, es que se posicionó en algún lugar para volver a ser. Entonces, lo que quiero plantear con esto, para ser un poco picante, es pensar en que si el gobierno tiene esta etapa para mostrar su inclinación y se inclina a favor de aquellos que se contraponen a los intereses del pueblo, y bueno, yo creo que lo único que está haciendo es generando mayor tipo de incentivo para que la violencia y el mar de fondo siga estando. Entonces, no quiero evitar esta discusión entre todos nosotros, porque me parece que si no estaríamos banalizando la cuestión de las violencias estructurales en función de buscar una justificación de nuestra labor dentro del campo de la gestión constructiva de conflictos. Nosotros tenemos una labor, sin duda, en la cual creemos, nos enaltece y trabajamos en ella, pero no dejemos de ver los escenarios, porque es en ese contexto que tenemos que operar. Y si los gobiernos toman partido y ese partido desequilibra más la balanza todavía, te deja un escenario de mayor tipo de violencia estructural. Yo quiero saber hacia dónde se inclinan los gobiernos en esta etapa para saber cuánto están aportando y cuánto no, para poder contribuir en una lógica de reequilibrio de poder hacia una consecuencia no violenta de los conflictos. Sí. Gabriel, sí. Permiso, dos cositas. Una porque Variña dijo algo y no me lo quería perder de meter
mi fuga, y segundo, que hay gente que está tratando de tirar algunos temas. Con respecto a lo que dijo Variña en relación de que podríamos hacer los mediadores, lo del gobierno lo dejo para seguir adelante, pero no quiero perder esa parte de cómo podemos nosotros participar. Justo el lunes escribí en Mediadores por la Paz una pequeña nota que dice resiliencia o adaptación. Porque vemos que todos hablan de la resiliencia, y en realidad pareciera ser que es una capacidad de algunos y no de todos. Y las diferencias estructurales tienen mucho que ver con si puedo o no puedo ser resiliente. Creo que a veces los mediadores podemos utilizar muchas de nuestras herramientas para adaptarnos a estas estructuras que no están del todo contenidas y desde nuestro lugar hacer algunas cosas. Los invito, para no ocupar espacios que están maravillosamente charlando, pero leer eso que fue una reflexión. ¿Realmente debemos pedirle a la gente resiliencia en estos momentos de crisis tan grande o nosotros nos deberíamos adaptar, los que tenemos algunas herramientas, para ayudar al otro en esto? Eso es lo que dijo Benía. Con respecto a lo del gobierno, es una reflexión muy fuerte para mí, Alejandro, la dejo para los que puedan aportar algo realmente interesante. Lo mío es muy pobre, disculpen la honestidad. No, está bien, Graciela. Esperamos a decir un poco de algunas preguntas, de algunos temas, porque los que se inscribieron por mail presentaron algunos temas. Ahora seguimos con lo que planteó Alejandro, obviamente. Pero vamos a empezar con alguien que había tirado un tema por mail, que lo tiró primero, y en rigor al orden también lo vamos a decir primero y después continuamos, ¿verdad? Sí, Alejandro, o sea, el aporte de Graciela con respecto al tema de si tenemos que pedirle residencia a los demás, igualmente me parece muy interesante, no lo podemos dejar como rol. Y también quiero recordar una cosa, que en la sala hay mucha gente que comparte y le ha interesado esta cuestión de los conflictos, pero que nace de otras profesiones. Y este espacio también está intentando no vernos y hablar siempre desde qué tenemos que hacer los mediadores, sino también escuchar otras campanas que nos puedan ayudar a integrar nuevas herramientas y nosotros integrarle nuevas herramientas a los demás. Cerrando con este tema y yendo a lo de... Vos habías planteado el plano ético antes, Ale, y esto de tener herramientas y no utilizarlas es un planteo ético. O sea, ¿para qué volver a lo anterior si el antes, el ahora y el después nos propone una cosa nueva? No lo podemos obviar. Nosotros no podemos obviar cosas, no podemos obviar realidades, no podemos obviar historias. Y los gobiernos sí, obviamente. Sí, donde yo me imagino, o siguiendo con lo que vos decías de las posturas de los gobiernos, es quiénes están hirviendo el agua más despacio, quiénes están hirviendo el agua más fuerte, pero la olla a presión está. Y en algún momento va a estar. Y yo creo que lo que ha hecho cada gobierno va a incidir en el formato de esa explosión, de ese burbujeo de la olla a presión, ¿no? Yo creo que ya está silbando la olla. Está haciendo el ruido como diciendo, está hirviendo, adentro están los globitos, y en muchos lados, ¿no? Porque se ha agregado gente con determinadas historias, como decía Variña, que no vamos a poder dejar de obviar cuando esté el después. Y ni siquiera las podemos obviar ahora, en el durante, cuando muchos estamos haciendo, por ejemplo, mediaciones virtuales. No podemos no tener interés en cómo está la persona con la que nos encontramos, ¿no? Creo que Vanini apuntaba un poquito a eso. Y también Graciela con lo de resiliencia, creo que junté también lo de la ética de Alejandro, y bueno, seguimos. Que es difícil cuando yo creo que quizás Ochi, no sé si también puedas coincidir conmigo, pero yo diga que nos han puesto un gran desafío post pandemia. Yo creo que las políticas que se han tomado como de apoyo y de contención, en lo personal siento que distan mucho de la real solución de lo que la gente necesita, y claramente ha evidenciado las diferencias entre uno y otro, y sobre todo, lamentablemente,
favoritismo, o quizás ha sido con una buena intención, nos vamos a jugar si es que el gobierno, vamos a pensar, como dijo Alex, tratar de ser quizás positivo antes de poder hablar, pero es complejo cuando lo que se ve desde afuera es que se tiende a favorecer, ¿cierto?, al empresariado, al más grande, versus políticas que puedo hecho que se acerca un poco más a las personas. Entonces, yo también retomo eso cuando habla de ética, es que ¿cómo voy a ir a pedirle justamente como que sea colaborador, que entienda a alguien que está lleno de rabia por la injusticia y con justa razón, con peticiones justas y legítimas en realidad que está? Entonces, claro, la complejidad y el desafío justamente está en que quizás podamos ayudar a disminuir un poco la forma en que las violencias se manifiestan, no así como el descontento social, ni obviamente el conflicto que se va a manifestar, y a cómo canalizamos ese conflicto. Ese es como yo siento el desafío de nosotros, cómo podemos canalizar ese conflicto y esas emociones que son tan legítimas y consecuencia de historias y de experiencias vividas, porque no es algo que tú les vayas a contar, es algo que las personas han vivido y han experienciado de una forma muy fuerte, y para nosotros que quizás estamos desde la otra vereda, es fácil venir a pedir a alguien que sea como constructivo y que piense en la paz cuando no ha vivido, no ha experimentado en carne propia las injusticias sociales que la gran mayoría experimenta. Entonces, yo no sé, Ochi, tú, bueno, de veras que no vamos a hacer preguntas, tenemos que plantear temas, aquí se plantea el tema, sí. Varinia, vos decías, recién terminaste diciendo las carencias sociales, Claro. Y las nuevas carencias Sí, el sociales, sentido, reflejadas sí, en o sea, sectores que antes no las tenían. Si uno tuviera que hacer una regla, Ale, y hablabas del tema de los gobiernos, yo creo que conociendo del conflicto, nosotros sabemos que cuando nadie hace algo para solucionarlo y que la persona más perjudicada no la asistimos, no la acompañamos, yo creo que la regla es sencilla. Si yo tengo que mirar para adelante, analizo la opresión, digo, aquellos gobiernos que se hayan inclinado a hacer más ayuda, a generar mejor estructura sanitaria, que hayan visto y puesto el peso en recomponer ciertas cosas que hace mucho tiempo que habían que recomponerse, creo que tenderán a tener menor conflictividad. O sea, que ahora no es la conflictividad, aquellos gobiernos que no hagan eso, es 2 más 2 es 4, van a tener mayor conflictividad, ya lo sabemos. Entonces tenemos que empezar ahora, porque cuando en el después será un poquito tarde, ¿no? Sí, pero no te olvides que los gobiernos hacen política con los conflictos también. Y que buscan ser un contrapunto dentro de la lógica del conflicto. Ahí la veo a Verónica Pacheco aquí, y tener actitudes gubernamentales, es de Bolivia ella, tener actitudes gubernamentales que lo que buscan es la confrontación con el actor social desde un postulamiento maximizado ideológico, lo único que hacen es lograr un antagonista con una especulación electoral atrás. Quiero poner esto como ejemplo para ir a Donald Trump rápidamente y decir, mirá, Donald Trump tiene claramente cuál es su electorado, cómo distribuye la carga, a quién tiene que ponerlo en la vereda de enfrente y contra quién tiene que generar esa lógica de confrontación discursiva, del relato, del posicionamiento político. Dice, voy a traer a la fuerza de seguridad, voy a tocar el conflicto desde la Fuerza Armada, aparece con la Biblia en la mano, y por eso pongo el parangón con Bolivia, porque también aparecieron con la Biblia en la mano cuando llegaron a la Casa de Gobierno, quienes se apoderaron del poder. Entonces, a lo que voy con esto es que el conflicto es una base también de acción política. Y esto no lo podemos dejar de tener en cuenta dentro de las variables en las cuales nosotros, desde una especie de lógica donde naturalizamos, yo siempre digo el naifismo, ¿no? Porque como trabajamos de esto y nos gusta lo que hacemos, creemos que tenemos que meter todo lo que hacemos en los lugares donde se puedan meter. Y cuidado con introducirnos dentro de campos de acción donde los intereses son lógicas de poder, en la cual la dinámica del poder te pretende utilizar, te pretende instrumentalizar,
para llevar agua a su molino. Totalmente de acuerdo. Y que vos le facilitas también. Esto lo hablo desde un gobierno, como lo puedo hablar hasta de una empresa extractivista. Y que vos le facilitas también su trabajo desde la introducción de nuestros propios mecanismos de gestión constructiva de conflictos. Yo dije, miren, yo vengo a problematizar acá un poco. A mí me gusta pensar bien lo que nosotros hacemos como un buen campo de acción, pero si no le ponemos un poco de ingredientes a la comida sale desabrida. Y no quiero que esta comida salga desabrida, por eso traigo este debate aquí. Bien, bien. Bien, Alejandro, y vos sabés que sí. A ver, Rosa. Eso es súper interesante, porque, perdón, Ochi. Es que cuando nosotros nos hemos planteado mucho eso también, cuando esto recién pasó, de como siempre existen diferentes opiniones, incluso dentro del mismo campo mediador, de que, a ver, son mediadores y no importa si el gobierno llama para poder estar ahí presente, y esto ha sido un aprendizaje, siento también en lo personal, hay que estar porque tenemos que ser mediadores y cumplir con el rol. Y esto me hace mucho sentido en lo que habla Alejandro, de no dejarse instrumentalizar, porque creo que es bueno darse un paso más y decir, a ver, tengo que calmar un conflicto, ese es bueno un poco como que se genere, porque en realidad las bases ameritan para, o sea, el nivel de injusticia es tan profunda que de verdad si yo lo calmo, estoy siendo un poco cómplice de del fondo que en el fondo se está discutiendo. Distinto es ayudar a canalizar estas violencias, como yo te digo, y eso tiene que ver totalmente con la esencia misma, tal cual de la definición política de cada gobierno. A mí me impresiona mucho, como hemos puesto también todo lo malo, creo que es bueno destacar quizás ciertas cosas que por lo menos se ven desde afuera y desde la misma gente que lo vive un poco mejor. Yo siempre destaco el gobierno de Nueva Zelanda, y será porque la mitad de mi familia política es de allá, y leo mucho y siempre me mandan, y me impresionó varias cosas. De partida, la actitud que pude leer de algunos empresarios, de algunos, no sé si necesariamente empresarios tan grandes, pero sí gente que tenía su local, su supuesto su local, y ellos comentaban, a ver, nosotros vamos probablemente a estar al borde de la quiebra igual, ahora o en 4 meses más. Entonces mejor que esto se cierre todo ahora, que hagamos todo ahora, que después enfrentemos, pero acá o asumimos la pérdida todo o en realidad esto no sale. Y realmente se cerró, los políticos se bajaron un porcentaje cierto en el sueldo. Para mí fue bien impresionante leer comentarios de la oposición dentro, donde decían, en realidad acá color político no existe, acá colaboramos todos. Y todos nos enfocamos para estar unas semanas y salimos. Y fueron 7 semanas, de verdad, muy estrictas. Mis familiares así, de hecho, me lo manifestaban, pero en realidad sí sentían ese apoyo como del gobierno, que okay, estoy encerrado, pero porque también el gobierno me está apoyando y no con lo mínimo, o sea, puedo estar tranquila sin estar angustiada por lo que pasa afuera. Son poquitos ellos, pero yo creo que no todas se pueden hacer las cosas de otra manera, pero comparto totalmente, Alejandro, con que acá y en realidad quizás en Latinoamérica eso es como un poco transversal, y sobre todo la mala utilización del evangelio y poner una Biblia en la mano, creo que eso ya vista, no sé, podríamos hablar de eso, pero lo personal sería algo que me irrita, en el fondo es como cuando realmente haces un mal uso de algo que debería ser todo lo contrario. Yo entiendo que cuando Alejandro le quiere poner aliño a la conversación y plantea el tema de la ideología, bueno, finalmente eso tiene que ver con cuáles son los valores que están sosteniendo los gobiernos, ¿no? O quienes están tomando decisiones. Y creo que ahí hay una serie de aspectos que se ponen, que sería interesante poder analizar. Por una parte, el rol de los medios de comunicación y quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Por otra parte, el accionar de las policías, porque cuando Alejandro da el ejemplo de lo que ha hecho Trump, ¿no? Los anuncios que ha hecho, las advertencias que ha hecho, también lo podemos analizar lo que ha pasado en Chile respecto de la policía, especialmente en cuanto a la vulneración de derechos humanos en el periodo del estallido social. Entonces creo que lo que finalmente creo que ahí habría que analizar más en profundidad, bueno, cuáles son los valores que están ahí, pero creo que así como
Los gobiernos tienen responsabilidad, yo creo que aquí también no hay que perder de vista la responsabilidad del mundo político y de la política. En Chile eso ha hecho crisis, así como el gobierno de alguna manera ha perdido mucha legitimidad y la política en Chile, o los políticos más bien más que la política, hay una credibilidad y eso está en cuestión. Eso también de alguna manera ha impactado negativamente al momento de pandemia que estamos viviendo. Creo que Alejandro también tiene harto que ver lo que tú estás planteando con estos temas, ¿no? Sí, hubo un común denominador y por el tiempo, ya estamos llegando a las 8. Si me permitís, Ale, Bari y Rosa María, justamente, hubo un temita recién que se tocamos la Biblia, hablamos del tema religioso, y justamente la única persona que por mail, de las varias personas que mandó una temática, que en realidad mandó una pregunta, y yo por mail le contesté, le iba a hacer el esfuerzo de ponerlo como tema, porque al principio la pregunta era como una opinión, y un poco fue precisamente Verónica Pacheco, mirá, Alejandro. Y vos sabés que después de desglosar y querer ubicar un tema, Verónica, terminó en esta, políticas igualitarias y, no, perdón. La naturalización del racismo y la discriminación en la región. Los brotes fundamentalistas. Verónica cambió el término religioso por fundamentalista, y a mí me parece que es importante. Fascistas y gobiernos totalitarios. Tomando como ejemplo Bolivia, dice, porque ya está ahí. Y está Verónica por acá, así que muchas gracias. ¿Lo leo de nuevo? Sí. E incorpora acá, por escrito, el elemento indígena también, como una variable a tener en cuenta. Yo creo que es fundamental entender que en la dinámica de los vínculos relacionales entre el poder y el actor social, verdaderamente se juega mucho, y se juega mucho en el campo ideológico, así que yo agradezco mucho que Verónica lo plantee y lo postule desde allí. Hay algo que me parece que es interesante dentro de lo que dicen nuestras colegas chilenas, que tiene que ver con repensar nuestro lugar, repensar nuestro rol a partir de lo que se viene dando. En esto que yo decía antes que nos interpela y en eso que ellas dan a entender que es medio dilemático, porque en verdad hacemos o no hacemos en función de lo que tenemos por delante. Y si no hacemos, no nos sentimos como, y esto lo agrego yo, no nos sentimos como que tenemos mucho para dar en escenarios donde posiblemente estos conflictos lleguen a ser violentos, y nosotros que trabajamos para poder evitar la violencia, no estamos dando lo mejor que tenemos, no nos sentimos como de algún modo impotentes e inermes desde nuestro campo cuando tanto podemos dar en estos procesos que son excluyentes, pero que al mismo tiempo nos pueden tener a nosotros buscando un espacio de posibilidad para evitar que esto llegue a mayores. Y yo creo que estos temas son centrales a partir también de lo que trae Verónica. Verónica incorpora el tema de por qué existe esta racialización dentro de algunos conflictos. Y lo que vemos es, yo ayer estaba dando un curso dentro de un doctorado en mediación que se da en México, ¿no? Y estaba dando derechos humanos. Y algo que me planteaban, que tiene que ver con el tema migrante, que tiene que ver con el tema indígena, es algo que lo quiero traer aquí a partir de lo que dijo Verónica. Nunca fueron tan invisibilizados los indígenas dentro de lo que es un proceso de acción gubernamental, especialmente en esta época del COVID, porque en verdad materializan en una sola figura, el indígena, la cuestión indígena, todas las variables de vulnerabilidades. Ni hablar si es mujer y si es niña, pero digo, todas las variables de vulnerabilidades las tiene ese sector. Entonces, como esta etapa del COVID pone el desnudo lo que antes estaba vestido, pero que en verdad
estaba mostrando que no tenía ni siquiera cuerpo para poder vestirse, donde materialmente se estaba ejerciendo violencia, hoy se nota, hoy se nota. En el tema migrante se nota más que nunca, en un lugar que verdaderamente no está recibiendo las remesas, y esto lo traigo porque estamos hablando de América Latina, no está recibiendo las remesas que teóricamente recibían. Entonces hoy la pobreza es mucho más aguda, todavía. Una de las principales fuentes de ingreso de ese país eran las remesas. Hoy no las tiene, porque tampoco, a partir de los 40 millones de desocupados que tiene Estados Unidos, se generan recursos para poder mandar a los países que teóricamente se tienen que mandar. Entonces, al mostrar el grado de desnudez que está teniendo la dinámica social, donde hay racismo, donde hay discriminación, donde existe este grado de fundamentalismo que hace mención Verónica, y yo creo que eso se nota más todavía. Entonces es una oportunidad también, como bien dijo Varinia, para replantear cuál es el lugar del actor social en la pospandemia. O sea, yo creo que el actor social solo quejándose no va a llegar a nada en tanto y en cuanto no pueda lograr una red de equivalencias en la cual pensar en un nosotros colectivo no cambie ese lugar del reclamo que entra en la lógica del unívoco. Yo cuando hablaba de Chile, y esto es lo último que digo, yo cuando hablaba de Chile decía, en Chile se pretende volver a la misma caja lo que se desencajó. En vez de pensar en una nueva caja y replantear cómo construimos una nueva caja con los actores, están tratando de meter a los palos a los estudiantes en la calle, a los trabajadores en la misma caja que siempre fue la caja que se sostuvo a las élites en el poder, a la lógica de los empresarios gobernando. Esto lo digo sin ningún tipo de ánimo de molestar, lo digo simplemente desde una lectura política natural. Digo, el conflicto real de Chile fue la desigualdad y especialmente haciendo pie en dos temas, en el tema educativo y en el tema de la salud. Ahí estaba más claro que nunca el por qué la gente estaba en la calle. Pero si vos querés que todo vuelva al mismo lugar, a los palazos limpios, difícilmente esa lógica de relatencia no vuelva con más violencia. Y entonces, ¿cuál es nuestro lugar? Que siempre tenemos un espacio de posibilidad para poder trabajar para evitar el conflicto. Para evitar la violencia, perdón, no el conflicto. ¿Cuál es nuestro lugar? Si lo que pretendemos hacer desde nosotros es contribuir para tener una sociedad mejor. Y es aquí donde encuentro un gran desafío en Chile. Y es aquí donde los veo a ustedes, entre la red de mediadores y el colegio de mediadores, poniendo lo mejor que tienen para repensar ese nuevo lugar en la nueva teórica normalidad. Porque vuelvo a que la normalidad que teníamos, y coincido en esto con el expresidente Correa, no era la normalidad que teníamos que tener. Ni mucho menos una normalidad, era una barbaridad más que una normalidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y en esa construcción de hacia dónde vamos, ahí es donde veo ese espacio de oportunidad que ustedes están gestando, que minuciosamente están trabajando, pensando en una acción colectiva, de un actor colectivo futuro, y no pensando que el conflicto siga como está de una lógica aislada. Por eso tomo lo de Verónica como una idea fuerza para poder pensar Chile y lo que están haciendo ustedes en Chile. Por eso me gustaría que sigamos conversando un poco más sobre el tema de Chile. Bien, bien. No, Bueno, nosotros Varinia, un tomamos un segundito. poco ese... Ah, perdón, disculpa, obvio. No, para nada, para nada. Bueno, en este momento son 48 los participantes, antes habíamos creo que llegado a 55, 57. Hay algunas otras, se nos había ido Rosa María, pero ya ha vuelto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Varinia, di. Luego pasamos a Graciela con algún tema que haya planteado los participantes. Simplemente porque Ale dejó como botando la pelota para compartir un poco que algo que nosotros estamos haciendo, que es un trabajo quizás más lento, más de hormiguita, es partir desde como los estratos medios, en el fondo, como de abajo hacia arriba, o sea, entender que si no tenemos injerencia, ¿cierto?, sobre estos
estos intereses políticos que exceden, que no podemos como mediadores nosotros tampoco intervenir y que exceden a nuestra capacidad, sí podemos comenzar a articular el desde nosotros. Y primero quizás el partiendo por casa, por eso hemos estado junto también con Ochi, que trabaja mucho con Gonzalo Frey en todo lo que, como ella comentaba, de mediación comunitaria, en reforzar esa área, tratar de generar una red nacional de centros de mediación comunitaria para ir articulando poco a poco y poder intervenir quizás justamente como también retomo lo que decía Ochi, o sea, Rosa María, desde tener más contacto con los actores sociales y con la organización civil, con poder desde donde nosotros estamos ir articulando también hacia abajo y un poco como en el fondo subir, pero poco a poco. O sea, es empezar a crear una pequeña fuerza, de hecho un movimiento independiente de lo que ya está, que es muy difícil intervenir, es muy difícil que también nos lleguen a considerar, es ok, nos vamos a focalizar en lo que nosotros podemos hacer, en las redes que podemos generar, en esos diálogos improbables que nosotros podemos articular, y sí podemos articular, para decir que hay otra forma de poder abordar esto, porque de verdad es como por dónde, Ochi también mencionaba y hablaba del rol de los medios de comunicación, de las policías, tenemos proyectos como por áreas, como que vamos primero por también lo que implica la mediación comunitaria, después cómo podemos trabajar con los medios de comunicación para sensibilizar, al igualmente como con las policías, y también que hace un trabajo muy bueno en relación a las redes con las organizaciones sociales. Entonces, es un trabajo difícil porque es empezar a juntar pequeñas cuenquitas de a poco para ir hilando algo que tenga fuerza, que tenga peso, con todo esto que hemos recogido, con todas las ideas, con todas las reflexiones que hemos recogido. Y lo bueno es que yo siento que se está produciendo como un despertar también en los mediadores, en sentirse vivos y con ganas también de empezar a poder realizar intervenciones y replanteamientos de esto. Y yo siento que a medida que nosotros nos replanteamos las situaciones, las cosas, las vivencias, eso permite un cambio también, porque permite cierto circular y movilizar toda esta energía. Y si a un sistema, parte de este sistema se modifica, el resto del sistema se tiene que ir acoplando tarde o temprano, porque si no se desintegra. Entonces es interesante poder reflexionar al respecto de que quizás desde campos más intermedios sí también podemos intervenir. Bien. Yo diría 2 segundos que me hiciste acordar por un momento a la teoría de los sistemas. Si uno de los elementos se modifica, todo debería ir en una modificación a menos que esa modificación no sea para desestabilizar, simplemente para volver de nuevo al sistema. Si las acciones van dirigidas a modificar el sistema, por más pequeña que sea, tiene que haber del otro lado una modificación en la respuesta. Debería. Bien, Gabriel, te empiezo a pasar los temas. Sí. Bárbaro. Bien, sí, comienzo por orden. A ver. Vari. Perdón. Ochi. ¿Paso? Dale. Sí, ok. Sí. María Rosa Palumbo quería hablar, me pedía la palabra en su momento, y hablaba sobre el tema de la convivencia y la resolución de conflictos. Este era el tema que ella quería plantear. Luego siguió Verónica Pacheco, hablando, que ya lo hablaron, pero ella lo manifestó aquí, sobre el tema de Bolivia y los pueblos indígenas. Y por último, bueno, María Rosa, que en vez de hablarlo por la plataforma divina, tira como 25 temas a través del chat, y sería muy lindo que ella también los dijera, ¿no? Pero ha hablado del, un segundito que lo busco, porque no, pensé que lo iba a hablar en su momento, y no lo pudo hacer, contexto de polarización y los riesgos asociados a esa polarización. Otro tema que también, sí, otro tema que lo planteó la doctora Olave, lo planteó así porque no tengo la confianza para tutear,
habla de un espacio de oportunidad en Chile y en América Latina, que creo que es la manera de verlo positivamente, todo lo que hablaba Alejandro, que Alejandro quiere poner sal para más, pero yo veo ese lado positivo, esto de si hacemos el cambio, ¿no? Si ponemos... El desafío tal vez es contribuir en dar mayor contenido a la deconstrucción, comprensión de los conflictos sociales. También este es un tema que tira Olave. En fin, esos son los temas. Quedaría nada más que la doctora Palumbo y después, bueno, que todo esto que ya lo puso en el chat de la doctora Olave lo comente. ¿Les parece? Dale. Justo. Dale, Gaby, decí algo. Bien. Vamos vos, arrancá vos, Gabriel. Perdón, le doy la palabra a la doctora Palumbo. Dale. Dale. Doctora. La doctora había hablado sobre el tema de ¿Puede hablar? planteaba el tema de convivencia. Convivencia y resolución de conflictos. Ese era el tema que había planteado. Yo ya le habilité, pero se tiene que habilitar ella el audio. ¿Me escucha, doctora? Maristela. O si no, No la Matías. llame, doctora. No la llame, doctora. Bueno, María. Bueno, Sí, hola. María Estela. Hola, buenas Ahí noches. está. ¿Cómo les va? Muy bien, ahí está. Ahí la escucho. Más fuerte, por favor. Hola. Sí. Hola, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, dale. Bueno, Dale, María Estela. gracias por el tiempo. La verdad, gracias por el tiempo. Es un gran placer estar ahí con todos ustedes y en especial con mi maestro, Alejandro Nató, quien es parte de culpable de haberme metido en este camino de la mediación, pero con mucho placer. Yo decía que sí, escuchándola a Vanina sobre qué podemos hacer el mediador, y tenemos mucho para trabajar los mediadores por post pandemia, en este momento, y también con la convivencia, porque tenemos una cantidad de abanico de resoluciones para justamente la resolución de conflictos poder abordarlos. No importa si somos comunitarios, prejudiciales, no importa, el mediador siempre tiene campo de acción. Y por eso, como somos positivos, tenemos mucho para dar en la convivencia, hay mucho trabajo que hacer por el rol que está pasando la sociedad en este momento. La escalada de conflictos, el lugar que uno no sabe a veces dónde está parado, la convivencia con la familia y los chicos. Así que me parece que es un punto muy importante también. Solamente quería intervenir con eso porque me pareció muy acorde lo que comentaba. ¿Qué podemos hacer? Y tenemos mucho, un abanico increíble de herramientas para trabajar los mediadores. Sobre todo hoy y después con la convivencia en lo que estamos pasando, ¿no? Así es. Gracias, María Estela. Gracias. Hay un tema, Gabriel, que Sí. yo ahí lo puse, lo escribí, que me parece que es importante poder conversar sobre él, que tiene que ver con el contexto o los contextos de polarización que se van generando en este tipo de situaciones. Y creo que ahí también hay una tarea porque hay muchas lógicas confrontacionales que funcionan a distinto nivel, en distintos espacios. Y entonces el reclamo, la denuncia, el cuestionamiento, el problematizar las decisiones, etcétera. Pero entonces, ¿cuál puede ser el rol nuestro? Es una pregunta que yo la planteo. ¿Cuál puede ser el rol nuestro en una lógica no confrontacional, pero que tiene el riesgo de que algunos la vean como una lógica, entre comillas, la he escuchado, colaboracionista, dándole un sentido negativo a lo colaboracionista, ¿no? Entonces, ¿cómo aportar a pasar desde lógicas confrontacionales a lógicas colaborativas? Que no signifiquen
eso es eso que planteaba Alejandro de volver a un estado de no cambio, sino que poder generar un cambio y poder generar unas relaciones distintas. Creo que ahí yo lo pongo como punto, cómo desde nuestro rol podemos participar y contribuir en esos espacios de confrontación, espacios de colaboración. Y que, Bien. bueno, y espacios también está dentro del tema de la convivencia, como nos hablaba María Estela. Al hablar de espacios estamos hablando de eso. El tema es dónde nos vamos metiendo y poniendo. Sí, Alejandro, ibas a decir. No, yo digo dos cosas. Cuidado con lo sistémico para el campo de la gestión de conflictos sociales, urbanos, territoriales. Creo que la complejidad del escenario no permite pensar que solo en los elementos del sistema. Y cuidado, porque es tan complejo el sistema que rompe el sistema ya la propia complejidad. Y luego, a mí me gusta siempre marcar, porque estamos todos dando por sentado que somos positivos, positivistas. A mí me gusta siempre marcar que esto es una ideología conductista, y yo no comparto la ideología conductista. Yo prefiero ser realista más que positivo. Y ser realista implica leer el escenario en el que tengo que trabajar y poder intervenir en ese escenario como está el escenario. Creo que el conductismo nos llevó a que todos tenemos que ser positivos, nos encanta ver películas que tengan un final feliz, todos vamos hacia un final feliz, y me parece que es medio ingenuo también el buscar en escenarios de desigualdad, profunda pobreza, desocupación, lo positivo. Yo siempre hablo de lugares aberrantes, no podemos encontrar algo positivo, tenemos que buscar cómo hacer para poder trabajar en esos lugares que son aberrantes. Y a esto me refiero para poder romper con esta ideología, para poder traer a colación que yo tengo miedo que haya colonizado el campo de la mediación el conductismo. Esto del tú puedes, esto de quién se robó mi queso, este campo de autoayuda. Y quiero salir de la autoayuda para poder decir, esto es mucho más complicado, estamos hablando de derechos, de personas que no acceden a los recursos básicos, de la protesta que es reprimida, de la represión y de una actitud del Estado que verdaderamente debería ser cuestionada. Y ahí en buscar lo positivo dentro de lo que es negativo me parece que ideológicamente no me cierra. Entonces digo, yo no soy un negativo, pero tampoco soy un positivo. Pienso mal para poder obrar bien, no creo en la ingenuidad del positivismo abstracto, y creo sí en que cuidado con los negativos paralizantes, ¿viste? Esto de que si soy muy negativo paralizo. No, trato de ver el escenario tal cual es. Tal cual es. Y no voy con esta actitud abierta, positiva, como va la gente a ver la película que tiene un final feliz. Voy al escenario tal cual es porque estoy trabajando sobre la complejidad de algo muy, muy, muy verdaderamente difícil de intervenir. El campo social comunitario es el más complejo, a mi modo de ver, de todos los campos de acción, de los modos de la mediación que existen. Porque hay un sinnúmero de cosas que se cruzan, están las personas con sus múltiples reacciones, en sus diferentes situaciones de sus campos personales. No hay sistemas cerrados de contención, todo lo contrario. Y también está la acción colectiva como una forma de expresión social. Juegan los medios de comunicación, juegan los gobiernos. Miren, seamos más realistas, en esto es lo que pido. Y cuidado con la lógica de los sistemas. Cuidado, yo no estoy en contra de los sistémicos. Estoy diciendo, cuidado para estos campos, traer la teoría general de los sistemas. Bien. Bueno, expresabas recién el tema de nos quedamos un poquito callados, pero nos quedamos pensando, está bien, es la lógica. Me encanta viendo un poco que Varinia contaba que están tratando de generar mayor red en el campo de la mediación comunitaria, y obviamente yo comparto
que el campo de la mediación comunitaria y de las comunidades es y va a ser los lugares de foco de mayor injerencia y en donde mayor colaboración se puede generar, y me parece que a esos lugares hay que ir, es como decías vos, ¿no? Trabajar en los lugares aberrantes. Pero para trabajar en los lugares aberrantes hay que hacer todo un proceso y todo un trabajo. Hay que ir, estar, y también prever un poco el conflicto en el conocimiento de lo que está ocurriendo en esos lugares, imaginando qué es lo que puede pasar, porque los reclamos de la gente no surgen el día que cortaron la ruta. No, nosotros pensamos que eso ocurre de esa forma, pero esto no ocurre de esa forma. Los planteos, si pudiéramos encontrarlos antes, y para eso un poco el trabajo en la mediación comunitaria me parece que es más que fundamental en su carácter, y agrego el carácter preventivo, ¿no? Que tal vez en la otra zapaleada también lo habíamos hablado. Y comparto con vos lo que decís, realmente. No, ni positivo ni negativo, realista. Eso está bueno, porque si nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, o nos deprimimos, o pensamos que como todo va a estar bien, yo no tengo que hacer nada. Claro, tal cual. Comparto eso. No sé si, permíteme, no sé si discrepar en absoluto contigo, Ale, quizás complementar, pero yo creo que una cosa también es ver y ser súper realista, pero frente a esa realidad uno puede tener actitudes frente a la misma realidad. Yo puedo también ver un poco con qué ojos estoy viendo esa realidad. Lo importante es que la veas y no que la disfraces de algo que no es o que pidas cosas que de verdad no son o que no se puedan dar. Pero quizás también podemos ir a esos pequeños cambios, ¿me entiendes?, que sí se pueden realizar, o esas pequeñas cosas que sí pueden avanzar. A veces si miramos lo macro, a cuánta gente, es imposible. Ahí mejor nos retiramos y nos vamos de verdad a la casa porque no podemos, frente a cosas políticas, frente a unas ideologías tan profundas, frente a una epistemología tan potente que existe, de verdad nos vamos a la casa y es mejor. Yo siempre digo que ganas me dan de ser una tortuguita y meterme en mi caparazón y disfrutar del calor rico a veces de la casa, disfrutar de las cosas buenas que pueden tener desde el lugar donde puedo estar en este minuto en la pandemia, que difiere mucho pero ¿qué pasa con esas otras personas que quizás, ok, no están viviendo lo mismo, no tienen? ¿Qué hace? A mí me entiendo, porque lo he escuchado mucho, y a veces eso me quiebra en el fondo, en el sentido de decir, ok, frente a esta realidad, ¿qué podemos ofrecerle que sea concreto y que no sea algo naif, ¿me entiende?, a las personas, que tenga peso? Ese es el punto, algo que tenga peso, algo que pueda ir y que pueda ser creíble. Y quizás son pequeñas cosas, ¿me entiendes? Quizás son sí pequeñas cosas que uno sí pudiera intervenir, o que sí puedo cambiar, quizás al que está al lado, al cómo miro esta realidad. Porque, ¿verdad?, no sacamos nada con apagar el incendio, el fuego, si en realidad lo que lo está generando lo va a generar de nuevo, ¿me entiendes? Pero no sé, me resigno quizás un poco cuando decís eso, Varinia, cuidado cuando decís eso, porque es como que te parás en el lugar negativo para mirar lo positivo. Lo último que dijiste tiene que ver con para poder ponerte en el lugar de positiva, te parás en el lugar negativo para ver lo positivo. Yo digo, mirar desde la realidad. Está buenísima esta discusión y creo que está buenísimo que entre los mediadores discutamos esto, porque si no nos quedamos en lo superficial. Y cuando queremos justificar este plan de acción, nos paramos en el lugar negativo porque si no nos vemos que, ay, me voy a casa que está el lugar calentito. No, todo lo contrario. Creo que el desafío es mayor, porque estás viendo la realidad, el desafío es mayor. Y ahí coincido contigo en todo tu planteo. Lo único que no voy a coincidir es que te me pares en el fondo de tu discurso, en el lugar negativo, para mirar el positivo. Se entiende el punto. Comparto que es súper interesante. Rosa María hablaba de algo que es re importante. Ella mencionó la deconstrucción, y eso yo partí diciendo con eso. Quizás es el tiempo que tengamos que deconstruir muchos conceptos aprendidos, adquiridos en el tiempo, y también lo mencionó y lo retomo y lo rescato, Ochi, cuando hablabas de deconstruir y ver cómo clasificamos
los conflictos sociales. Y es interesante, puede que no tengamos, y de hecho no lo vamos a tener en 2 segundos, que ya te queda esta conversación, pero es interesante planteárselo porque implica que estamos viendo, o sea, yo creo que el planteárselo implica un movimiento, implica el mirar distinto. Sí, me parece muy bien. Bien, bien, Yo bien. creo que, Bueno, yo creo que tenemos que dale. aprender mucho, ¿sabes de qué? A propósito de la deconstrucción, aprender mucho del movimiento feminista. Yo creo que ahí hay un ejercicio muy interesante, particularmente en las nuevas generaciones, respecto de todas aquellas absolutamente naturalizadas, instaladas. Creo que ahí podemos casi como mirar con mucha atención ese proceso que nos permita también deconstruir la realidad, ¿no? Yo creo que cuando Alejandro habla de lo no positivo y lo no negativo, finalmente lo que estás planteando es, bueno, cómo desconstruimos la realidad en la cual estamos y cómo actuamos en coherencia con ello, ¿no? Sin tenerle miedo a eso, porque creo que justamente de construir hoy día también nos expone al riesgo a que se catalogue eso como problemático, negativo, conflictivo. Entiendo que por ahí va lo que dice Alejandro, ¿o no? Bueno, es que para ir al lado de lo de Alejandro, obviamente que nos tenemos que deconstruir. El tema es qué construimos luego. Y de dónde se para uno para eso. Porque el problema es ir al conflicto desde el lugar positivo. Y esto lo pongo en clave metodológica, para decir desde dónde miro el conflicto, porque según desde dónde lo miro voy a intervenir. Y cuidado con mirar el conflicto solo desde un lugar positivo. Esto es lo que estoy tratando de transmitirle a quienes compartimos este Zapaleando. Porque digo, cuidado, porque es una ideología que nos puede perturbar la mirada. Y podemos ser instrumentalizados, y en nombre de querer hacer a veces hacemos daño, o a veces hacemos lío. Hay que saber hasta no hacer dentro del conflicto social. No solo hay que saber hacer, sino que hay que saber no hacer. La omisión fundada es válida también. Y para eso tenés que pararte en un lugar que verdaderamente te siente a ver el escenario sin ningún condicionamiento. Y aunque no lo creamos, el positivismo es un condicionamiento ideológico para esto. Porque en nombre de querer contribuir, a veces hacemos lío. Por eso digo, en este campo tenemos que discutir mucho todo, sobre todo en la conflictividad social. Quizá en los sistemas cerrados no tanto, pero cuando digo mucho todo, incluso nuestras bases de supuestos, cómo nosotros estamos cargados en nuestro disco rígido para poder observar. Bueno, Ale, Tiene que ver con el autoconocimiento. Sí. Sí, y me acuerdo de lo que habíamos hablado la otra vez en el otro Zapaleando, cuando decíamos que nadie puede dar lo que no tiene. Así que es bueno que empiece a llenarse de cosas en los lugares donde se pueden descubrir. Gabriel, Sí. hace rato que Marcela Fernández levantó la mano y estaba pidiendo la palabra, y estaba esperando un huequito para ver si le daba la palabra, y ahora encima me ¿Quién, perdón? Quisiera agregar algo. Marcela Fernández levantó la mano hace rato y ya mandó el chat, hola a todos. Antes de que... Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, he estado siguiendo atenta la conversación, agradecerles el espacio y quería agregar algo desde la experiencia que yo al menos tuve en relación al contacto del proceso con el estallido social, de lo que estamos conversando, de dónde nos paramos en el fondo respecto del conflicto. Tuve la experiencia de participar en algunas instancias que se crearon desde el gobierno para generar diálogo entre el movimiento, digamos, que estaba llevando adelante el movimiento social y las autoridades del gobierno en ese momento. Y yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en Chile es la segregación. O sea, Chile son 2 mundos, esa es la verdad. Y una de las problemáticas tiene que ver con que un mundo no conoce que existe el otro.
me tocó en esos diálogos que se generaron, que fueron experiencias súper significativas, darme cuenta de que, o sea, es algo que uno de alguna manera intuía, pero verlo, cómo es, muchas personas en realidad no tenían ninguna conciencia de cómo vive el Chile real. Y en espacios súper interesantes, donde está, por ejemplo, el dirigente estudiantil del colegio, de la enseñanza media, con, no sé, un ministro, en que él le dice, mira, mi realidad es que yo no tengo futuro, no tengo oportunidad, mi papá no tiene trabajo, no tenemos salud, o sea, todo, y de alguna manera ver que esas personas que están escuchando a ese dirigente se dan cuenta que en realidad no tienen idea de cuál es la realidad de la mayoría del país. Y yo creo que desde ese punto de vista, siendo un nivel tan alto en Chile de exclusión y de segregación, creo que una de nuestras tareas que podría ser no naif y que desde el punto de vista, digamos, de metodológico, sin asumir, digamos, que el conflicto ni es ni destructivo, no es eso, sino que asumir que hay un conflicto en una desigualdad enorme, esa es la verdad. Y desde esa desigualdad tratar de dar voz a los que no la tienen. Yo creo que durante el estallido social en Chile se dio una experiencia tan interesante con los cabildos. Los cabildos generaron espacios de participación nunca antes visto en Chile. La gente necesitaba poder expresar lo que le pasaba, cómo veía en el fondo la situación, lo que demandaba, ser escuchado finalmente. Y creo que los cabildos, por más que eran pequeñas experiencias, digamos, de procesos de diálogo, tuvieron ese efecto, en que las personas que nunca habían sido escuchadas lograron de alguna manera hacer llegar su voz a instancias donde se toman las decisiones políticas, ¿no? Pienso que ese es un lugar en el cual no necesitamos pararnos ni desde una lógica negativa, ni desde una lógica naif, sino simplemente asumiendo que dentro del conflicto social hay partes que no tienen voz. Y dentro de la lógica de la gestión, ¿cierto?, de los conflictos, tenemos que darle voz a esas personas. Que a través del trabajo comunitario, a través de articular las organizaciones, crear redes, pero yo creo que en ese proceso pasó esto, pasó que esa voz que nunca había sido escuchada llegó a quienes estaban mirando el conflicto, quienes tenían la responsabilidad de dar una respuesta a ese conflicto social. Lo dejo como algún aporte a pensar. Hay algo Muchas gracias, que, Marcela, hay algo que yo quisiera agregar de lo que dijo Marcela, que lo comparto, efectivamente ahí se generaron espacios de escucha y de cierto acercamiento de unos con otros, pero creo que también, aparte de que las personas se sientan escuchadas, está la expectativa de lo que yo diga tenga alguna incidencia, que finalmente, porque eso puede ser un arma de doble filo, que yo hablo sobre mi necesidad, la planteo, pero eso no tiene ningún efecto. Yo creo que ahí en el país hay una gran expectativa de que lo que yo diga pueda tener alguna incidencia. Gracias, Rosa. María, estamos absolutamente excedidos de tiempo y no cumpliendo con lo que nos propusimos, que sabemos que nunca lo vamos a poder hacer. Ahí por ahí me están diciendo algunas cosas importantes. Cecilia Basterrechea, compañía mía de trabajo, la quiero saludar, así que ahora vamos a empezar con los saluditos porque nos estamos despidiendo. Sí, Aleo. Lo que usted diga, usted manda acá. Nosotros entonces yo quedo como que cierro todo. Qué malo. Bueno, está Cecilia, una compañera mía que trabaja en Neuquén, está Matías, lo quería saludar, Alicia, que la había mencionado antes al principio, esto háganlo ustedes también. Nacho, gracias por haber venido, Gladys de Ushuaia, la doctora Corpa, también había dicho algunas cositas que me mandaste por el WhatsApp, Graciela. Sí, no sé. No, te mandaba todo mira, igual fue una avalancha en los últimos 10 minutos que la verdad que creo que van a tener que hacer otros apaleando porque no va a alcanzar.
Habido mucha... Nos quedamos 5 minutos más, dale. Bueno, quedamos, dale. Lo que habló Marcela, a ver, voy a tratar. Muy claro lo que dice Marcela, lo dijo Rosa recién, el ministro de Salud de Chile dijo que no sabía que había tanta pobreza y hacinamiento de París. Soraya dice que se profundiza la desigualdad y no se ve salida efectiva a corto plazo. En general, hablamos que la política se ha distanciado de la realidad social. Matías, respecto a lo que comenta Marcela, recuerdo la propuesta metodológica que propone Lederac sobre el esquema de la araña. Creo que esto es interesante porque lo dijo Verónica y realmente creo que también es lo que más me ha hecho pensar toda esta charla. Que no solo en Chile, es una visión histórica en el mundo de desigualdad y discriminación. Y también hubo un comentario anterior de que tenemos que tener una mirada un poco más abarcativa, porque estamos hablando de Chile, pero luego o con esta pandemia los estallidos sociales posiblemente sean en toda Latinoamérica. Porque esta pandemia lo que viene a poner en evidencia es que esto existe, esto está. Y la pandemia nos pone una lupa sobre eso. Entonces, como es un mensaje que está más arriba, no sé quién lo dijo, perdón, porque no lo puedo traer de vuelta, pero ha dicho ese comentario. O sea, estamos hablando de Chile, y Chile es como para reflexionar porque ya pasó en octubre, pero tenemos que tener una mirada más amplia porque esto es como que está latente en toda Latinoamérica. Verónica preguntaba, ¿cómo se da voz en un escenario polarizado y termina siendo deslegitimado? Creo que María Rosa dijo algo de eso, ojo, dar voz y que de golpe no sea escuchada, o que no se refleje en un acto o en algo. Gustavo Piccolo, la gran trampa de la polarización para eludir la mirada de la realidad y al mismo tiempo el gran obstáculo para comenzar a encontrar los caminos de abordaje para que se generen cambios profundos en la realidad oculta. Sigue, Marcela, de vuelta, ya estamos terminando y debo agregar que articular la voz no implica desactivar el conflicto. Bueno, nada, después vienen los agradecimientos, gracias a Dios, la ondanada paró ahí. Bueno, pero creo que fue un disparador muy interesante. Hubo un montón de cosas en esta oleada. Me siento como que fui a la playa, entré al mar y me vino la ola grande, ¿viste? Sí. Estoy como un poco revuelto, porque fueron cosas espectaculares que nos fueron regalando, que nos regalamos entre todos, a lo último en las cosas que pusieron. Realmente les agradezco. Soraya levantó la mano, no sé si le damos la palabra o vamos a los agradecimientos. No sé, a ver. Soraya Marta Macetti, un minutito más. No yo cortaría por el tiempo y por lo que nos habíamos propuesto, porque no quiero abusar del tiempo de los demás, pero también veo que se quedan, así que, y además entran de nuevo, si salen, así que bueno. Bueno, sí, hagamos... Dale la última palabra a Soraya y después cerremos, dale. Dale, bárbaro. Bueno, bárbaro. Soraya, ahí está. Reactivate el micrófono, perdón. Yo te la activé, ahí está, listo. Yo no soy mediadora comunitaria, aunque estoy vinculado con amigos como Alejandro, pero en todo lo que hablaron, la preocupación ronda en que no es solo Chile, a partir de la situación de crisis económica que se está dando a nivel mundial, y voy a centrarme en Latinoamérica, estamos todos los países en un caldero. Porque las polarizaciones, las crisis económicas, ya están y con esto se agravan. Entonces se me ocurre, es una idea que quizás se la estoy tirando a Alejandro y a la gente que sabe hacer esto, es adelantarnos a los hechos que podrían acontecer. Y es formar gente para tenerla en equipos de trabajo, formarnos, para tenerlas ahí, en el casillero de la ayuda, porque no va a haber un estallido solo en Capital Federal, por ejemplo en la Argentina. Ya empezaron a acontecer estallidos, por supuesto siempre se dan en las grandes ciudades. Lo que sucede es que también suceden en otros ámbitos donde uno no llega. Yo estoy acá en Pilar, que está cerquita, estoy a 50 kilómetros,
pero uno se va enterando de las situaciones que acontecen en distintos poblados alrededor de las grandes ciudades. Y los estallidos ya empezaron, que no se publican en ningún lado y que hace falta intervenir y que muchos que somos mediadores tampoco sabemos, quizás porque no nos dedicamos, y que hoy te abren la cabeza y decís, bueno, en algo tengo que hacer, porque esto nos afecta a todos. El tema es dónde, cómo aprendemos y además cómo trabajar con gente que sepa para no quedar atravesados en alguna conflictiva que generalmente se da de interés político, e inclusive de aprender a saber cuándo no intervenir. Yo puse por ahí, hay veces hace falta que las crisis acontezcan para que se den cambios. Es una idea. Besos y gracias. Bueno, Soraya, muchísimas gracias. La verdad que la temática que ponés, sobre todo el tema de la polarización, me parece que está saliendo como tema para la próxima Zapaleada, por lo menos me la estoy imaginando, no sé, Ale, vos. Pero es un tema realmente importante. Bueno, desde Mediadores por la Paz y la Justicia Social, les agradezco a todos estar aquí. Unas últimas palabras de Ale, Bari y Rosa María, y nos estamos yendo. Sí, arranco yo porque dijiste vos, Ale, primero. Pero si quiero arrancar alguna de mis colegas, con mucho gusto. Si alguna quiere empezar, tanto Rosa María como... Bueno, le dijeron María Rosa varias veces, así que ella se queja, si le pones María se queja. Es que tiene que ver con la identidad, Sí, primero, gracias, muchas gracias Gabriel, Alejandro, Variña, por habernos invitado a conversar, y creo que me voy con temas varios necesarios de profundizar y de poder compartir aquí entre los y las chilenas, y también con ustedes, colegas de distintos lados de América Latina. Me quedo con eso, muchas gracias. ¿Bari? También me sumo a lo que dice Rosa María. Muchas gracias, Gabriel, Alejandro, por generar esta instancia y porque siempre la reflexión es buena, para replantearse siempre es buena, para ver cómo estamos, qué es lo que queremos, y si es que pensamos seguir en la misma línea o virar. Así que igual que Ochi, me llevo varios temas para poder seguir reflexionando, y bueno, gran parte del equipo que trabaja con nosotros acá está, y hemos estado justamente desde octubre ya conversando y viendo toda esta temática, entonces, y vamos a seguir, y simplemente que se nos viene bien duro, pero muchas gracias porque esto sirve para reflexionar, así que en realidad más que agradecer y quedarme con, igual que como dijo Ochi, con ciertas temáticas para... Temas varios, dijo. Exacto. Tarea para el hogar. Sí, yo creo que el hecho de haber hecho un Zapaleando con ustedes vale la pena, primero porque están trabajando un conflicto social complejo. Se atrevieron a tomar un conflicto social complejo e intervenir desde diferentes aristas, tanto el Colegio de Mediadores como Mediadores en Red, como otras organizaciones que forman parte de ese colectivo mediador, están diseñando estrategias en esta etapa para poder intervenir, no en el conflicto que viene, sino ahora con el conflicto que podría llegar a venir. Y eso me parece que es una muy buena práctica. Yo estoy encantado de poder acompañar este proceso y de trabajar con ustedes en eso. Y Zapaleando sigue siendo un lugar para profundizar el debate, por eso tratamos de ser incisivos, de poner temas que están en discusión, que son dilemáticos, para hacernos pensar, no para sacar conclusiones, sino para llevarnos algunas interrogantes que nos permitan dar una vuelta de tuerca a todo lo que hemos aprendido alguna vez y replantearnos si lo que hemos aprendido nos sirve para estos escenarios tan complejos como los que tenemos por delante. Yo coincido con la visión que tenían ahí, y esto cierro, que no es Chile solamente. Pero Chile es un buen ejemplo de una buena práctica que se está haciendo ahora. Desconozco el resultado que va a tener esta buena práctica, lo que sí puedo garantizar, que el hecho de haber tomado un conflicto
haber predispuesto lo mejor de todos los mediadores para poder intervenir en un conflicto macro, ya de por sí es una buena práctica, porque esa experiencia va a ser para estudiarla. Y encantado de tener a Variña y a Ochi acá, y que vos sigas, Gaby, armando estos espacios que me parece que son válidos, Bueno, ayudan a pensar. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Les recordamos ingresar en Mediadores por la Paz y la Justicia Social o invitar a quien ustedes quieren en el lugar, en el grupo. Es un grupo cerrado y nosotros intentamos, no cerrados porque elitistas, ¿no? Sino porque las personas que piden unirse al grupo, nosotros nos fijamos, o sea, por ejemplo, cuánta gente en común, si está en el mundo de la mediación, si desde la psicología trabaja las cosas de una forma, entramos en el lugar y luego los aceptamos. A veces podemos cometer algún error, pero intentamos que la gente que integra el grupo pueda aportar realidades y cosas, y es un generador de un montón de anuncios donde se van a poder enterar muchísimas de las cosas que pasan en la mediación y en otras profesiones. Así que paso el chivo del grupo, los invitamos a unirse si no están, y si no lo han hecho todavía, y se llama así, Mediadores por la Paz y la Justicia Social. Tenemos un mail de contactos que es mediadores por la paz, mediadoresxpaz@gmail.com. Digo esto porque si no, Matías, mi hijo, después me hace acordar que no hablé de las redes sociales y que no hablé de las formas de contactarnos o seguir contactándonos. Y agradezco a Graciela nuevamente, a Damián, a Matías. Damián y Matías son mis dos hijos. Uno estuvo con el tema de los flyers, contestando los mails y haciéndoles la inscripción a la gente aún después de las 7 que empezamos, o 18. Y Mati estuvo con el tema de dar las voz, poner el sonido y que todo esto ande bien. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo Zapaleando o en la próxima actividad que tengamos desde Mediadores por la Paz y la Justicia Social. Ahora los estoy viendo a todos, a ver qué lindo. Muy bien, vamos con la foto. Hay dos lugares. Bueno, hay algunos. Matías, chao Mati. Matías Macho. Nos vemos, vamos finalizando. Chao. Gracias.